Mr. Phoenix presenta. Hola, bienvenidos de nuevo a este humilde canal. Yendo directamente al grano, voy a continuar donde dejé el video anterior, analizando algunas incoherencias de conservadoras y liberales. Por ahora todavía estaba con las liberales. Continúo con el doble estándar que tienen algunas. Lo que veo es que para ciertos hombres se les ponen ciertos requisitos y ciertos estándares que para el resto no. Además de las pruebas que ya he mostrado y otras que faltan mostrar, está la típica reflexión de que cuando un tipo feo le dice algo a una mujer es un acoso, pero cuando un tipo lindo le dice algo a una mujer es un halago. Muchos vienen con la excusa de el supuesto consentimiento, pero ¿dónde está el consentimiento con desconocido? ¿Dónde está el consentimiento con alguien que te dice algo sin que se lo pidas? No existe el consentimiento ahí. Así no se aplica tampoco. Solo están eligiendo con quién ofenderse en base a su belleza o estatus, porque lo normal sería ofenderse con ambos, o con ninguno. Al ofenderse solo con los que no les agrada, están demostrando una doble vara de medir. Pasa lo mismo con estos casos de estándares y requisitos, porque ahora vamos a ver cómo a ciertos hombres que tienen características que podrían entrar en las categorías denigradas de vírgenes, frikis o incels, estas mismas chicas los terminan halagando por estar en espacios políticos o tener dinero. En la imagen podemos ver cómo llama lindos a personas como el famoso Gordo Dan, que es como Kingpin pero con pelo, a Martín Menem, que quizá cuando era joven sí podía ser más pintón, a Ramiro Marra, que hasta hace un tiempo lo insultaban por ser feo y ahora resulta que es lindo. No entiendo la lógica ahí. Y el propio Javier Milei, que seamos sinceros, tampoco entra en un canon de belleza clásico. O sea que prácticamente están diciendo que estos tipos que cumplen las mismas características que cumplen muchos hombres, principalmente de derecha, son atractivos, pero en otras capturas se están quejando de esas mismas actitudes. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Yo veo bastante doble moral, dobles estándares según quién sea el sujeto en cuestión. También vemos algunas con gustos bastante cuestionables, una diciendo que tiene las fantasías de violación y otra diciendo que puede corregir a Hitler joven comiéndose una foto fake modificada. ¡Ustedes me dan asco! Sumemos otra liberal que acá está dándole importancia a una influencer llamada Nanu o Crazy Latina, que los que la conocen sabrán que es una mujer muy extraña, que era prostituta en Estados Unidos, en Canadá, y ahora hace ese típico contenido de mujeres de alto valor, que solo quieren salir con millonarios, viven hablando de sexo, que romantizan la infidelidad femenina y demás cosas. Es una mujer bastante nefasta, que no debería ser tomada en cuenta, pero acá se ve como una liberal se ríe y le da la razón a lo que dice. Si bien el resto del contenido de esta chica Nanu, verán que es un contenido realmente horrible. Es como una versión femenina de los hombres de alto valor, red pillers, exagerados, pero peor. Es más, hasta da consejos a mujeres para que tengan OnlyFans. ¡No eres más que una suripanta! ¡Suripanta, suripanta, suripanta! ¡Suripanta, suripanta, suripanta! Viendo todo esto, realmente sorprende cuando se acusa a los hombres de tener estándares irreales, cuando la mayoría están solos y prácticamente aceptan casi todo. Por algo hay incluso hombres dispuestos a estar en pareja con prostitutas, con actrices porno o mujeres promiscuas. Si no, no existirían los chistes de que los requisitos masculinos son que sea mujer y respire. A lo sumo, hay muchos que no quieren salir con gordas o con trolas, que tampoco tendría nada de malo, que solo basta ver las reacciones que provocan los hombres que públicamente dicen que no quieren estas cosas y ya alcanza para ver la hipocresía de muchas. Pasa mucho también el poco tacto en general que se tiene cuando se habla de todo esto. Se ve como se le echa la culpa a los hombres por todo, incluso por las malas actitudes femeninas. Por eso dije varias veces que el feminismo radical fue contagiado al resto de mujeres, incluso con las que tienen ideologías diferentes, lo que directamente no tienen ninguna. Acá en imágenes podemos ver como a pesar de todo lo mostrado, se dice que si te rechazan es tu culpa. Y mágicamente debes tener alguna característica mala, que como de costumbre nunca especifican. ¿Ese es su argumento? Podemos ver en la siguiente imagen cómo se sigue diciendo lo mismo. Este usuario, para peor, además de decir algo parecido a la anterior, señala problemas sacados de la nada, donde incluye por ejemplo el consumo de porno, hasta usa una expresión llamada male gaze, lo cual alguien lo confunde precisamente con una actriz porno, y ella lo toma como una muestra de que tiene razón. Lo irónico de esto es que esta chica es ilustradora porno. Acá hay una muestra de la clase de dibujos que hace, que tuve que censurar. La imagen era peor, porque estaba usando de modelo para su diseño un pene bastante grande que tenía en el lado izquierdo del programa de dibujo. ¡Diablos, señorita! Entonces, ¿con qué cara le puedo decir a los hombres que están obsesionados con el porno cuando vos haces dibujos de este estilo? Y hablando de gustos raros, acá vemos otra hablando obscenidades sobre salir con un villero, o sea, el escalafón más bajo de todos los tipos con los que una mujer podría salir. So uncivilized. Hay mucho doble estándar en general de parte de estas chicas de la nueva derecha. Acá se puede ver a otra quejándose de que habían funado
a la chica que se ve en la foto por haberse burlado de que salía con varios chicos diferentes solo para ligar cosas gratis, pero después vemos cómo salió a criticar y decirle fea a Sydney Sweeney, ni hablar que contó totalmente suelta de cuerpo que tiene una especie de amante que es militar estadounidense y tiene el pene chico. Vaya a saber que considera chico ella también, ¿no? Es una lástima que gente que supuestamente debería estar más allá de estas burlas típicas feministas también las hace, pero no son las únicas. Hay una especie de regocijo en maltratar públicamente a los hombres. Ya hemos visto muchas veces como chicas escrachan a tipos que le mandan mensajes para intentar ligarlas. Ojo, no hablo de las que son agresivos o los que mandan foto pene de una, hablo de los que quieren entrar haciendo chistes o diciendo algo lindo o reaccionando. Esos también son escrachados públicamente. Curiosamente casi nunca lo veo al revés. Hablando de esa maldad sin sentido, acá podemos ver como una chica cuenta como chiste que tenía una amiga que fingió ser virgen para casarse con un millonario porque el tipo quería salir con una virgen. El tweet de cuestión fue bastante apoyado en mayoría por mujeres que no pudieron aguantar que hayan hombres que no quieren salir con mujeres promiscuas. Quizás el tweet principal del tipo diciendo que no hay que salir con gente que haya tenido más de 3 relaciones es exagerado, pero no dejarían de ser sus gustos. Cuando una chica pide algo, no recibe tantas críticas como cuando un hombre es el que pide algo. Vemos que en una de las respuestas a ese tweet viral de la otra chica contando de su amiga, otra chica apareció, pero a quejarse del hombre y no de la mujer que le mintió. Como siempre, la prioridad es bastante clara. Para peor, esta chica es youtuber y anda por ahí promoviendo este tipo de actitudes. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. Otro tweet viral de mujeres justificando la maldad fue uno donde un tipo contaba feliz que él y su novia podían estar tranquilamente todo el día tirados mirando algo en la cama y empezaron a contestarle diciendo que tenía que sacarla a pasear porque si no lo iban a engañar o dejar. La verdad bastante lamentable. Otra vez poniendo toda la responsabilidad de la relación en el tipo y obviando que la propia novia también quería estar así con él. Sencillamente, si estás enamorado no importa lo que hagas con tu pareja, siempre vas a estar feliz. Y también se han dado tweets virales como este donde se dice que si un tipo es bueno y te trata bien pero no es atractivo físicamente, no vale la pena salir con él. Pero hey, pues somos nosotros los superficiales. Las burlas lamentablemente son bastante comunes. También las incoherencias en estas dos imágenes que dejé por acá. Ahora bien, hay un grupo de mujeres que en la previa uno pensaría que serían más lógicas, que tendrían más sentido común y no atacarían tanto a los hombres, que son las conservadoras. Sin embargo, cuando uno da vueltas por ahí se cruza también con muchas cosas raras. Mucha hipocresía, mucho desprecio, muchas pretensiones superficiales, mucha crítica a gustos masculinos y demás. Por ejemplo, hace unas semanas me crucé con esta cuenta de una conservadora húngara, pero que creo que vive en Estados Unidos, que tuvo unos tweets virales ninguneando de nuevo la soledad masculina e increíblemente diciendo que las mujeres la tienen peor para ligar que los hombres. Es más, alega que tener muchas opciones paraliza y complica a las mujeres, o sea, una locura. ¿Qué hombre no quisiera tenerla tan fácil para elegir pareja como una mujer promedio? Más si estás en una aplicación de citas donde, como mostré antes, las mujeres tienen muchísimas más opciones, pero también rechazan mucho más. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Como se dice habitualmente, se están quejando de llenas, porque tienen opciones, pero no las aprovechan. No digo que tengan que salir con todos para ver cuál es mejor, pero sí digo que en muchas ocasiones no se toman el tiempo para analizar qué hombre es decente y cuál no. No solo en aplicaciones de citas donde es verdad que por lo general muchos están para cosas casuales, pero pasa en todos lados. Como dije antes, las mujeres rechazan a la mayoría de tipos que les envían mensajes privados o que le dicen halagos y cosas así. Tipos que tienen gustos parecidos a los de ellas y demás. Entonces, no pueden saber qué hombre es bueno y cuál no si están rechazando directamente ignorando a todos. Todavía estás negando el privilegio de tener más opciones que el hombre promedio. Acá hay otra chica que dice algo parecido a la anterior. No sé su ideología, no me fijé, pero sirve para graficar que esta creencia es algo bastante extendido entre las mujeres. Esto de que tener muchas opciones no es bueno. No sé si habrá algún estudio sobre esto, pero personalmente me parece una burrada, porque como vengo diciendo, no es que están rechazando por X o por B, sino que están rechazando e ignorando a todos en la previa, muchas veces sin saber cómo son, oyéndose por pequeñas muestras de lo que ese hombre puede mostrar en el momento. Entonces me parece que es imposible llegar a tener una relación con alguien si ni siquiera llegaste a hablar con una persona. Me encontré también con un perfil, que por lo menos hasta hace un tiempo era relativamente popular, de una conservadora católica, donde hacía una encuesta para sus seguidoras, donde preguntaba si preferían salir con un mujeriego o con un rarito. Término que nunca definió del todo, pero hacía suponer que hacía referencia a los frikis e incels. Se ve en la siguiente imagen, donde tira abajo a los hombres que son rechazados y no tienen suerte. En la encuesta se ve que a pesar de que no votaron tantas mujeres, la mayoría eran hombres que querían ver, terminó ganando los mujeriegos. Los comentarios que había en ese post de mujeres también preferían a los mujeriegos. Sinceramente no logro entender cómo mujeres que dicen ser conservadoras pueden elegir salir con tipos que no tienen valores y que claramente la van a engañar en algún momento. Me imagino la encuesta al revés, donde hagan elegir a hombres entre mujeres frikis o trolas, podría asegurar que las mujeres frikis ganarían 90-10 mínimo. Esto lo voy a unir a otro grupo de conservadoras que por alguna extraña razón siempre cuestionan los gustos o pasatiempos
masculinos. Esta usuaria, por ejemplo, puso un relevamiento que estuvo dando vueltas por internet, donde dice que los videojuegos son el peor pasatiempo para atraer mujeres, seguido de coleccionar figuras, trucos de magia y varios más. Una de las cosas sorprendentes fue que los videojuegos le ganaran a cosas como la taxidermia u observar pájaros. Inentendible realmente si fuera cierto. Pero al final el estudio no era tan fiable como querían hacerlo ver. De todas formas, es algo que se ha extendido bastante, la de denigrar los gustos masculinos. Parece que los hombres no podemos jugar juegos, coleccionar cosas, no nos puede gustar mucho el fútbol, el cine y otras cosas. Pero las mujeres sí pueden coleccionar cosas, tener una obsesión casi insana por viajar, incluso a lugares peligrosos. Ahí sí está todo bien. Tampoco veo la lógica a ser conservadora y preferir cosas que salen de la norma conservadora, que te pueden llegar a perjudicar, que cosas simples como mirar películas, jugar juegos o coleccionar cosas que te gusten. Acá hay otra conservadora de Estados Unidos diciendo algo parecido, diciendo que un hobby tiene que ser sí o sí algo productivo, lo cual no es cierto. Simplemente es algo que se hace en los momentos de ocio, pero es una discusión eterna. Hay muchas mujeres que se ponen nerviosas o les genera rechazo que no se esté haciendo algo en todo momento. Parece que para ellas el ser humano tiene que estar produciendo 24/7. No entienden lo lindo que es la paz, la tranquilidad, el no estresarse. Además, ya es más que comprobado que los frikis o nerds son las mejores parejas. Usamos un poco la lógica, es fácil darse cuenta por qué. A pesar de un friki en general es más tranquilo, piensa más las cosas, muchas veces suelen ser más inteligentes, se suelen esforzar más para mantener la pareja estable porque tienen más mala suerte en conseguir una que el resto, así que la cuidan. Prácticamente, a no ser raras excepciones, es casi imposible que un nerd o friki te engañe. Entonces no se entiende por qué tanto destrato ni odio. Y si no me creen a mí porque soy hombre y friki, por lo menos háganle caso a youtubers femeninas como Joy, que voy a proceder a dejar un extracto de ella hablando justo sobre este tema. Esto va a ser lo que yo he vivido toda la vida y lo que siempre le digo a las mujeres. Si quieres una relación lo más sana y donde sean más atentos, donde tengan más responsabilidades, sal con un nerd, sal con un friki de los de antaño, sal con un geek. Son las mejores opciones desde siempre. Son responsables, son... A lo mejor un friki, sí. Son responsables. Son lógicos. Son tranquilos. Suelen gastar bastante poco. No son de salir, ni de fiestas, ni demás. Suelen ser más inteligentes. ¿Sabes? Pero muchas mujeres no lo ven así, es una pena. Bueno, para eso estamos aquí, para eso estoy aquí yo. Estáis poco usados, sois unos incomprendidos. Seguramente habéis recibido bullying, con lo cual dejáis a la gente a su aire, no os metéis en problemas, no sois demasiado irascibles, os gusta el estar en casa, os gusta la tranquilidad, el confort del hogar, os gusta más pasar tiempo de calidad porque valoráis más vuestro tiempo y os gusta invertir vuestro tiempo en cosas que realmente valen la pena, ¿sabes? Sois más racionales, os preocupa mucho la estabilidad y eso conlleva una mejor economía. Sois la hostia, sois la polla. Nadie se ha preocupado tanto por mí. De verdad. Mujeres. Los nerds. Los frikis de verdad, no los que juegan al LOL, ¿vale? Con frikis me refiero a los que juegan a Age of Empires, o los que juegan a Satisfactory, o al Factorio. ¿Sabes lo que os digo, no? Los frikis de verdad. Y los geeks. ¿Todos esos? Maravilloso. No te va a dar ni un problema, tío, vas a tener una vida de vicio. Y además, ¿sabes qué? Que en el sexo son los mejores. ¿Por qué? Porque siguen las instrucciones. Porque te leen, porque saben leerte y te van a hacer lo que a ti más te guste. Rico. Bien. Rico. ¿Te gusta con el Minecraft? No me importa. ¿Por qué te iba a importar? Además, los nerds, los geeks y los frikis van a entender que tengas hobbies, porque ellos ya tienen hobbies y disfrutan de sus hobbies, y quieren que tú disfrutes de los tuyos. Con lo cual es maravilloso. Es maravilloso. De verdad. En serio. Son todas ventajas. No les gusta el ruido, no están ahí ni con chunda chunda, ni con reggaetón, ni con tunta tuntan tunta. Otra cosa de los nerds y de los frikis y de los geeks. Autosuficiencia, conocimiento, buscan el conocimiento de donde haga falta, ¿vale? Y eso empiezas por un interés y se expande al resto de conocimientos. Es increíble, es una forma de vida. Ella dijo esto mientras reaccionaba a un video de una youtuber estadounidense llamada Madame Joyce, que justamente hablaba sobre este mismo tema, de cómo era preferible salir con un nerd que con el resto. Voy a dejar también el extracto donde habla con su amiga de este tema. A lot of the guys I've been dating recently are proper nerds and I love it. I love a nerd. Let me be a bad bitch. You sit at home on your computer. If you like, play Minecraft. I don't mind. They're not the clubbing type. They stay at home. They want to get money. They're thinking about mortgage. They're thinking about getting their life together. There was one time I was dating a nerd and I said, what do you like to do in your free time? He said, I like to watch snooker. He watches snooker on mute. He doesn't like noise. He loves like coding. I said, oh yes, daddy, that's so good. And he's like, I don't like to party. He said that when he went to the strip club, he was scared. I said, I was so turned on. I said, ah. You know what I love? When guys say, I can't date multiple women. It gives me a headache. Oh, yeah.
Yes! Say that again! Say that again! Pero todo esto que dicen Yui, Madame Joyce, incluso la youtuber Una Alienada ha dicho cosas parecidas, no son solo opiniones. Te voy a mostrar algunos datos sobre los hombres considerados chaps, o sea, los más atractivos, llamativos y que suelen ligar más en sus actitudes. Por ejemplo, este psicólogo conocido de Estados Unidos pone un estudio donde se muestra que los hombres que suelen tener más suerte para ligar suelen ser más misóginos y machistas, al contrario de lo que creen muchas mujeres que le echan la culpa a los incels. En otra gráfica se muestra cómo los que ligan más y son más atractivos convencionalmente también son los que tienen más problemas con el sexo contrario. Y acá hay otra estadística mostrando algo parecido sobre los problemas que muestran en cada relación a esta clase de tipos. Obviamente ni todos los nerds o frikis van a ser las parejas perfectas, ni todos los chats super atractivos van a ser misóginos. Solo se trata de buscar un poco de coherencia, ya que se suele ver como los tipos que podrían ser mejores parejas por razones obvias a mi parecer son rechazados, pero tipos que tienen ciertas actitudes que en la previa muchas mujeres dicen que les desagradan terminan ligando mucho más. Sabemos que la apariencia juega un rol medianamente importante, a veces importante para algunos, pero justamente son las mujeres las que más se quejan de esa superficialidad. Para ir cerrando, y para evitar malentendidos, no soy Red Pillar, ni Black Pillar, ni ningún tipo de pillar. Mucha de esa gente también es bastante incoherente con lo que hace y pregona. Uno de los pioneros del movimiento Red Pill llamado Rollo Tomasi es un tipo que romantiza la infidelidad masculina con la excusa de la biología. O Andrew Tate, que está acusado de cada vez más delitos, que se ha burlado de sus propios fans por donarle dinero, porque a pesar de quejarse de OnlyFans, él ha administrado cuentas de mujeres que hacían eso, haciéndose pasar por ella para sacarle plata a hombres en donaciones, entre otras cosas. Además, ¿cómo podés adorar a un tipo que fue domado por la boluda de Greta Thunberg? Eso sí es caer bajo. Además hay muchos podcasts, también dan malos consejos en mi opinión, a veces se vuelven virales por comentarios o discusiones al pasar, pero que también a veces van tipos que dicen burradas, donde en general se romantiza la infidelidad, pero solo por parte de los hombres. Otros que aunque no sean red piles y eso, buscan que los hombres se centren en volverse ultra musculosos y millonarios de formas poco convencionales y con métodos que realmente no funcionan, como Shadows, por ejemplo, para nombrar uno. Toda esta escuela moderna me resulta un poco contradictoria en algunas cosas, porque por nombrar algo, más allá de los que romantizan la infidelidad masculina, te dicen por un lado que la mayoría de mujeres son hipergámicas, que buscan salir con un rico, que abandonan al novio pobre cuando puede, lo cual en parte es cierto, pero por otro lado te dicen que tenés que volverte rico, así las mujeres te dan bola, sin darse cuenta al parecer que están alimentando eso de lo que se quejan, que muchas veces ellos te están pidiendo plata para sus cursos y cosas raras. ¿De dónde salen estos rufianes? Estos videos no son contra estas chicas, por más incoherentes que me resulten la mayoría, sino que se trata de que se razone para que si van a estar del lado conservador o liberal moderno, no se puede estar cometiendo los mismos errores que la izquierda o el feminismo. Ver gente de este lado que dice incel o virgen como insulto ya deja mucho que desear y hace pensar que en realidad las mujeres pueden salir del feminismo, pero el feminismo no sale de algunas mujeres, porque al final siempre se termina denigrando a lo mismo de siempre, o sea, a los hombres. Me encantaría que las interacciones entre hombres y mujeres se normalizaran de nuevo y no hubiera tanto miedo y desconfianza de ambos bandos. Parece difícil viendo estas cosas, pero ojalá hagan el amor grande de nuevo. Ojalá que las personas con valores, que de verdad quieren tener pareja estable, puedan conseguirla sin tener que pasar por calvarios o ser insultadas en redes sociales por gente soberbia e incoherente, aunque parece algo bastante complicado. Yo ya tengo más de 30, estoy viejo para algunas cosas. A esta altura dudo que pueda encontrar el amor de mi vida para formar mi propia familia, viendo el panorama actual del mundo romántico. Pero me gustaría que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que han cometido las anteriores y puedan tener mejores relaciones en general. Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer. Esto fue todo. Sé que fue medio largo y tedioso, pero es algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace tiempo y quería expresarlo públicamente, aunque posiblemente sea un video random que quede en el olvido. Si les gustó denle like, suscríbanse que tengo algunos videos pensados sobre otros temas, dejo las fuentes y links importantes en la descripción o en un comentario. Esto fue Gente Rara Incoherente de Internet para Nintendo 64, espero que les haya gustado, chao.